Buenos días nuevamente con ustedes desde esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. En este segundo servicio dominical traigo a la presente la siguiente cita bíblica. Abran sus Biblias y ubiquemos la siguiente cita bíblica. Juan capítulo 4, 1 al 38. Bien, permítame recordarles que mi nombre es José Wilson Valencia García, pastor general de esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. Me permito informarles que estoy transmitiendo desde Colombia, departamento de Risaralda, ciudad Pereira, donde queda ubicada nuestras instalaciones generales, y me permito nuevamente recordarles que muy próximamente se estará dando inicio y continuidad de esta iglesia Vayamos a los Pies de Cristo en Europa. Bueno, precisamente empezamos con la cita bíblica Juan 4, versículo 1 al 38. Y nos dice la santa palabra de Dios algo muy lindo. Como todas las citas bíblicas en la Biblia, nos da un mensaje demasiadamente instructivo y nos enseña de verdad cómo debemos nosotros adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia. El nombre de esta prédica es Créeme, mujer. Versículo 1. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Versículo 2. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 3. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Y como tenía, versículo 4, y como tenía que pasar por Samaria, versículo 5, llegó a un pueblo. Aquí empieza el desarrollo interesante de esta porción de la Biblia. Versículo 5 de Juan 4 dice: llegó a un pueblo samaritano. ¿Quién llegó a ese pueblo samaritano? Nuestro Señor Jesucristo. El pueblo es llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Y aquí empieza la narrativa de esta maravillosa historia. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Ubiquemos la palabra de Dios en una forma presente. Nuestro Señor Jesucristo viene de un sitio a otro, y precisamente llegando a ese sitio hay un pozo donde sacaban agua las personas para ellos mismos beber, consumir desde luego, o para tal efecto cualquier necesidad que tuvieran, entre ellas darles de beber. Era muy normal que llegaran a ese pozo y le dieran de beber a sus rebaños, o para tal efecto muy raras veces se abordaba de allí para sacar agua y llevarla, solamente para andar en el desierto. Pero normalmente sí se llegaba a ese pozo como para descansar, meditar, tomar agua o seguir el camino, sencillamente. Bien, recordemos nuevamente el versículo 6. Allí estaba
el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Yo me imagino, imaginémonos, damas y caballeros, que era más o menos entre las 12 y 1 de la tarde, más o menos. Versículo 7. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. O sea, demos por entendido que nuestro Señor Jesucristo viene acompañado con sus discípulos. Él se sienta y nos dice la palabra que sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso, después de que se van los discípulos a comprar comida al pueblo cercano, después de que ellos se fueron, llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Recordemos que los samaritanos eran personas que no encajaban con los del pueblo judío, que es lo que tenemos actualmente en el Medio Oriente, el conflicto que ha habido durante muchísimos y muchísimos años entre judíos y palestinos, entre judíos y una parte de la población árabe. También recordemos que ese conflicto árabe-israelí, árabe-judío, que es lo mismo, y ese conflicto actual que hay estrechamente entre palestinos e israelitas, ese problema se generó en un momento en que hubo una trama diseñada por la mamá de Jacob, hermano de Esaú. Permítame recordarles que ese conflicto se generó precisamente, primero, por una mentira, seguida de un engaño, y tercero, por una traición. Se las voy a volver a repetir. Ese problema actualmente palestino-israelí, árabe-israelí, se generó cuando la mamá de Jacob, anhelando una causa muy linda, anhelando la bendición para su hijo Jacob, que andaba en obediencia, negándole la oportunidad y la posibilidad a Esaú, que andaba en desobediencia, tramó y propuso a su hijo Jacob que engañaran a Isaac, esposo de ella, papá de Esaú y Jacob. Y la historia nos narra muy bien este acontecimiento que todos, me imagino que todos lo conocemos en la iglesia, y para los que no lo conozcan fuera de la iglesia, ocurrió de que entonces la mamá tiene dos hijos, ve que uno es muy valiente, muy fortachón, muy dado a las mujeres, a la prostitución, que se le dicen los hombres, promiscuidad, un hombre de la calle, un hombre sin respeto por los fundamentos cristológicos. Se refiere a ese hombre que tiene una o dos mujeres, se refiere a ese hombre, a ese hijo que no valora lo que la mamá y el papá tenían a la presente y han tenido unos valores cristianos, cristológicos, atenidos a una promesa divina que le había dado nuestro Padre Celestial al papá de Isaac, abuelo de Esaú y Jacob.
viendo esta noble mujer, mamá de Jacob, que Esaú, siendo el primogénito, tenía derecho a todo, como primogénito era un borracho, parrandero, es un ejemplo a decir, para este entonces, tomarlo de presente, era borracho, parrandero, jugador, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿ella qué hace? Lo que hubiera hecho cualquier madre, cualquier padre, en este caso la mujer. Muy noble pensamiento: lucharé porque mi hijo, que es el que está dedicado al rebaño de las ovejas en ese entonces, que es el que está imponiendo manos de sanidad ante la tribu de ellos para que los niños se alivien, que es el que está dando buen ejemplo, dice: no, yo voy a luchar por esta bendición, y así me toque mentirle a mi esposo, engañar a mi esposo e involucrar en un engaño a mi hijo Jacob, será mi hijo Jacob. Y basado en la promesa que había dado nuestro Padre Celestial a Isaac y a Abraham, basado en esa promesa, esa mujer luchó por no perder, que no se perdiera la bendición en su familia. Ese es un ejemplo que nosotros, ustedes damas que nos escuchan, debemos de luchar, deben de luchar, porque la bendición ancestral de nuestros ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, en nosotros sean presentes para que tengamos la bendición. Por eso esta iglesia se autodenomina Cristianos Unidos por Israel. Ya hablaremos de eso en otras ocasiones. Amén. Bien, entonces esta señora, la mamá de Esaú y de Jacob, le dice a Jacob que vaya y engañe al papá, porque ya estaba prácticamente ciego, haciéndole creer que él era Esaú y no Jacob, y bueno, etcétera, etcétera. La narrativa de esta historia la encuentran ustedes en Génesis más profundamente. Aquí lo que nos atrae en este momento es hablar de esta cita bíblica, no faltaba más, de Juan 4, 1 al 38, siendo una narrativa muy larga. Entonces vamos a concentrarnos más en el presente de ese entonces y no en el pasado de ese entonces. Bueno, entonces, ¿por qué les hago este punto de referencia entre Samaria y los judíos en ese entonces? Porque vuelvo y les repito, hoy en día Samaria son los palestinos y una población árabe que están en contra de los judíos. Y para que ustedes me puedan entender de qué estamos hablando, continuemos con la narrativa de esta historia. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, una samaritana, Jesús, un judío. Eran dos culturas existentes en ese entonces como hoy, que no se podían ver, no se podían juntar, tenían unos conflictos aterradores como los que hay hoy en día, que vaya uno a saber que haya sin duda alguna por esos dos conflictos que estas dos culturas tienen. De allí es donde se va a desarrollar la Tercera Guerra Mundial. Oiga, ¿hasta dónde llega una mentira, un engaño y una traición a generar un conflicto tan horroroso como el que se viene en este presente siglo, la Tercera Guerra Mundial? Bien, Jesús le dijo a la samaritana, él estaba sentado, llega la samaritana con su cántaro y va a sacar agua. Obviamente nuestro Señor Jesucristo le dice: dame agua, versículo 9. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Cómo se te ocurre? Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice: si supieras lo que Dios puede dar. Ella estaba en su mundo de que usted no me hable a mí ni yo le hablo a usted, porque usted es de allí y yo soy de acá.
porque yo soy más rico y usted es más pobre, porque yo soy más pobre. Una serie de conflictos, de culturas, de ideas, porque hoy en día llega uno a predicarle a las personas y no, es lo que yo creo, no, es lo que a mí me dicen, no, y a toda hora no, es un conflicto, un choque a toda hora en todo, y eso es una característica que no es de Dios. Cuando uno llega donde una persona, o una persona llega donde uno, y empiezan a haber conflictos de opiniones, eso no es de Dios. La palabra nos ordena que es mejor no continuar temas con este tipo de personas porque no tienen idea ni de lo que están hablando cuando hablamos de la palabra de Dios. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? En el versículo 10 nuestro Señor Jesucristo le dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo, y si conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua de vida. Esta es el agua de vida, la palabra de Dios. Amén. Bien, continuamos con el versículo 11. Le dice la mujer, ya entra en una especie como de, pues vamos a ver, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, porque Dios no tenía un cántaro ni estaba abordando para sacar agua, porque las personas que llegaban allí tenían que llevar su propio cántaro o su recipiente para cargar o tomar agua. Señor, versículo 11, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Le dice esta mujer, versículo 12, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob? Jacob era el padre de ellos y sigue siendo el padre de ellos en continuidad de una bendición que había prometido a Abraham, Isaac, a Jacob. ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Versículo 13. Ella le pregunta en el 12 eso, y en el versículo 13 le dice: todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Eso fue entonces, en ese entonces. Ella no podía entender. Hoy nosotros, quienes estamos encargados sin merecérnoslo a predicar, enseñar, profetizar la palabra de Dios en la Biblia, nosotros somos los encargados de entregarle al mundo esta agua bendita que es la santa palabra de Dios. Y quien reciba esta bendita palabra de Dios, como lo estoy exponiendo yo ahora y como lo exponen miles de millones de pastores en todo el planeta Tierra, esa persona tendrá vida eterna. Amén. Bien, versículo 14. Pero el que beba de esta agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Con esto se refería a nuestro Señor Jesucristo, que si ella escuchaba y obedecía a ese hombre bendito que estaba ahí sentado, ella sería salva, ella recibiría después de muerta la vida eterna. Lamentablemente, escúchenme bien por favor, damas y caballeros que me escuchan a través de las redes sociales, lamentablemente hay personas, francamente no sé ni cómo decírselo, francamente los digo, que viven diciendo que esta agua de vida no le parece que la deban de recibir, que no les parece como dice la Biblia, como uno se las predica. Hay personas que dicen que no la necesitan,
arrogancia, irrespeto, atrevimiento, insolencia, cuando una persona llega a pensar, a creer y a decir semejantes cosas. Y por eso estoy yo aquí presente hoy, de parte de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, de parte de nuestro Padre Celestial, para pedirles por favor, reflexionemos